Sí nos marcamos desde el inicio como objetivo el ver cómo podíamos caracterizar el empleo en el sector sanitario, un trabajo que echábamos de menos, aunque había trabajos parciales en distintas universidades o en distintos medios, y sí queríamos ver cuál era el impacto de la crisis sobre el empleo en el sector sanitario, fundamentalmente en un periodo muy concreto. Efectivamente, hemos buscado una metodología que nos permitiera contar con datos objetivos y hemos analizado todas las fuentes de información posibles. Al final, esto nos lleva a elegir la encuesta de población activa, en concreto los microdatos que nos envía el Instituto Nacional de Estadística para poder trabajar. Si uno entra en la página web del INE y trabaja nada más que con los datos disponibles en su página web, sería imposible realizar este tipo de análisis. Pero con los microdatos de la encuesta de población activa sí podemos hacerlo y es a lo que hemos recurrido. Tengo que reconocer también que la fuente es imperfecta. No podemos esperar más de lo que hemos conseguido sacar. Por ejemplo, cuando digo que es imperfecta es porque no podemos distinguir laborales, estatutarios y funcionarios entre el personal asalariado que trabaja para el sector público, cosa que puede tener interés en determinado tipo de análisis. O no podemos distinguir con claridad las figuras intermedias de gestión que tenemos en los centros sanitarios cuando no son estrictamente públicos ni estrictamente privados y tenemos ahí una cierta confusión en el propio papel en el que se ven los trabajadores. ¿Qué soy? ¿Soy un trabajador del sector público o soy un trabajador del sector privado? Bueno, este tipo de imperfecciones las tiene la encuesta de población activa, pero como las tienen el resto de las fuentes. Por lo tanto, hemos considerado que tenemos que elegir el mejor de los caminos posibles para poder hacer el análisis. Y efectivamente nos hemos centrado en el periodo 2002, que es el año de las transferencias completas de la sanidad a todas las comunidades autónomas, y diciembre de 2014, o mejor dicho, el último trimestre de 2014, pero con 2 años que utilizamos permanentemente de referencia, 2008 como el año de inicio de la crisis y 2011 porque a pesar de ser 2008 el año de inicio de la crisis, 2011 es un año de repunte del empleo en el sector sanitario. De tal forma que a pesar de la crisis hasta el año 2011 sigue creciendo el empleo en el sector y por eso queríamos ver desde el año 2011 en adelante qué era lo que había ocurrido, porque esto explica también en cierta medida alguna percepción de destrucción de empleo que no se percibe si solamente se compara 2008 y 2014. Ha habido ahí una evolución que debe tener en cuenta el año 2011 también para poderlo comprender. Los resultados, yo los voy a resumir en 3 grandes líneas. Ya se ha mencionado alguna, pero hay una, y es que hemos tenido un impacto de la crisis en el volumen de empleo y en las condiciones de trabajo, sin duda. Quizás de una manera más limitada de lo que ha ocurrido en otros sectores, pero sin duda ha tenido impacto en el sector sanitario. Hay, en cualquier caso, una segunda línea de trabajo dentro del estudio, y es que hay problemas estructurales del propio sector sanitario con independencia de la crisis, aunque hayan sido agravados con la crisis, pero que estaban ya, y que en todo caso la crisis lo que hace es agravar este tipo de problemas. Y hay una tercera línea, que ya se ha mencionado antes, y es que estamos detectando lo que denominamos en el trabajo privatización suave dentro del sector sanitario. Tendría que decir que también lo hemos visto en el sector educativo, en un trabajo que recientemente publicamos con el Gabinete Económico Confederal. Pero esa privatización suave, ese desplazamiento de la actividad, también es una de las cuestiones que querríamos destacar como conclusión de este trabajo. ¿Por qué decimos que el impacto de la crisis afecta al volumen y a las condiciones de trabajo, al volumen de empleo y a las condiciones de trabajo? Empecemos por la primera cuestión. Estamos hablando de un sector relevante en cuanto al empleo en España. Dense cuenta de que es el 5º sector en importancia de los múltiples sectores en el que uno puede clasificar las actividades económicas, de las 86 actividades que marca el CENAE, de las 80 y tantas son, las actividades sanitarias ocupan el 5º lugar. Es una de las pocas actividades que en España reúne ya a aproximadamente 1 millón de personas trabajando. Estoy considerando aquí sector público más sector privado, los dos indistintamente. Pero estamos hablando de un sector relevante, importante en el empleo.
Un sector que equivale al 5,4% del total del empleo en España. Alguien podría pensar que esto está bien, pero estamos hablando en comparación con Europa, donde nos movemos en el entorno del 6,2%. Estamos todavía un poquito por debajo de referencias europeas. Pero en cualquier caso, nos movemos en un sector relevante en el volumen de personas ocupadas, relevante por el importante porcentaje de gasto que implican los recursos humanos en el sector sanitario, en el conjunto del presupuesto, y relevante porque estamos hablando también de una estructura profesional que es clave en la gestión del conocimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un sector donde el empleo es radicalmente importante. En 2014, y anualizo la cifra porque luego esto fluctúa mucho en los trimestres, pero en 2014 teníamos a 958.000 personas trabajando en el sector sanitario. Se ha incrementado un poquito en el año 2015, en los 3 trimestres que llevamos de 2015 estamos hablando ya de 969.000 personas, pero en cualquier caso el movimiento ha sido muy tenue, todavía muy tenue. Quizás se nota más por las suplencias de verano. Es donde mayor incremento se ha podido detectar en el año 2015. No así en los trimestres habituales, en el primero y en el segundo, donde el empleo podemos decir que estaba congelado todavía este año 2015. Se han detectado pérdidas de empleo que son muy notables entre 2011 y 2013. En el conjunto del sector sanitario se perdieron 45.700 empleos, que no es ninguna tontería. Estamos hablando de una pérdida cercana al 5% del total del empleo. 45.700 empleos perdidos en solo 2 años es lo que produjo una gran crisis en todos los centros sanitarios, fundamentalmente en los hospitales. Porque si se fijan además, ese volumen de empleo perdido se concentra en el sector público, donde se pierde una cantidad relevante. Estamos hablando de que se pierden en esos 2 años 43.400 empleos. En el sector público en solo esos 2 años, 43.400 empleos perdidos. Pero además estamos hablando de que ese empleo perdido afectó en el sector público fundamentalmente a las 2 profesiones nucleares, a la enfermería y a los médicos. Perdimos entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2014 casi 30.000 empleos de enfermería y algo más de 10.000 empleos de medicina, médicos y médicas trabajando en el sector público. Con lo cual, el impacto es mayor no solo por el alto volumen, sino porque además la pérdida se produce fundamentalmente en 2 profesiones nucleares para el funcionamiento del sistema sanitario. En contraste con el sector público, el sector privado realizó su ajuste en el año 2010, aunque progresivamente se ha ido recuperando bastante, en la actualidad lleva un ritmo de crecimiento bastante alto. Bueno, hemos visto un impacto fuerte en el volumen de empleo, con pérdidas más importantes en el sector público y con pérdidas muy importantes en las 2 profesiones más nucleares del sistema. Pero también hemos visto cómo se afectaban las condiciones de trabajo, de una manera diferente en la sanidad privada y en la sanidad pública. En la sanidad privada la reacción ha sido, y luego lo comentaré más despacio porque creo que tiene relevancia el contraste entre la sanidad privada y la pública en la gestión de la flexibilidad. La sanidad privada está gestionando su flexibilidad con tiempo parcial. Y si se fijan en el informe verán que hay unos datos muy relevantes de trabajo a tiempo parcial en la sanidad privada. Mientras que en la sanidad pública la flexibilidad se está gestionando con temporalidad, con un alto grado de contratos temporales. Bueno, con todo esto, y en cualquier caso, se ha producido también un incremento de la jornada de trabajo
para todos los profesionales sanitarios. En la sanidad pública se vio con ese incremento desde las 35 horas legales semanales a las 37 horas y media. Esto es lo que nos reflejan después las estadísticas del INE cuando comparamos cómo se ha movido la jornada efectiva de trabajo y vemos que hemos pasado de las 34,3 horas en el año 2002 a las 37 horas en el año 2014. Bueno, lo vemos también cuando comparamos, para eliminar el efecto del tiempo parcial, cuando comparamos las jornadas a tiempo completo y vemos cómo se ha incrementado tanto en el sector público como en el sector privado. Quienes trabajan a tiempo completo trabajan hoy más horas de las que trabajaban al inicio de la crisis. Bueno, todo esto va llevando a una sensación de sobrecarga, sobre la que luego hablaré algo, de los profesionales que trabajan en el sector sanitario. Y una última cuestión en relación con las condiciones de trabajo es en relación con los salarios. El salario medio en euros constantes ha disminuido tanto en la sanidad pública como en la privada. Podemos hablar de congelación salarial en quienes están a tiempo completo, porque parte de esa percepción de pérdida de salario puede estar explicada por el tiempo parcial, pero cuando comparamos trabajadores a tiempo completo nos encontramos con que los salarios en euros constantes de 2014 con los de 2008 están prácticamente congelados. No ha habido un gran movimiento. Sí se han perdido incentivos, eso es verdad, y luego también tendrá su importancia. Y hemos hecho una cosa que es ver cuáles son los salarios de entrada, con datos de 2013, pudiendo comparar los datos de 2013 con los de 2008. No estaban disponibles los datos de 2014. ¿A qué hemos denominado en el trabajo salarios de entrada? A los salarios percibidos por las personas que lleven menos de un año trabajando en el sector. ¿Y qué están cobrando? ¿Y qué cobraban en el año 2008? Y ahí nos encontramos, sin poder diferenciar sanidad pública y privada en este caso, pero ahí nos encontramos con que la diferencia es de un 13,8% menos en el año 2013 que en el año 2008. Esa es la gran diferencia. Ahí es donde notamos que hay un impacto salarial evidente. Quienes son jóvenes, fundamentalmente, que empiezan a trabajar en el sector sanitario, sea público o privado, que llevan menos de un año trabajando, en el año 2008 tenían un salario que era el 13,8% mayor que en el año 2013. Bueno, aquí es donde vamos viendo el deterioro de las condiciones de trabajo. Pero les decía que, en segundo lugar, hay problemas estructurales que se agravan con la crisis, pero que no son estrictamente de la crisis. Por ejemplo, les mencionaba antes, hay una gestión de la flexibilidad en el sector público basada en la temporalidad. Esto no es nuevo. Esto ya existía antes de la crisis y, de hecho, la expansión del empleo que se produce en el sector sanitario público se produce fundamentalmente contratando temporales. ¿Por qué? En mi opinión, porque las ofertas de empleo público en el sector sanitario público no están funcionando. O bien porque no se convocan, o bien porque se convocan tardíamente, o bien porque se convocan de manera incompleta, es decir, sin cubrir todas las plazas disponibles para ser convocadas, o bien porque generan más litigios de los esperados inicialmente por los convocantes, lo cual conduce a un retraso en la resolución de las convocatorias, lo cual lleva a que desde que alguien imagina la convocatoria de una oferta de empleo público en una administración sanitaria hasta que una persona se incorpora como fruto de la convocatoria de una oferta de empleo público transcurren años. Años. Y si hay suerte, a lo mejor son 2 años, si hay suerte. Y si hay mala suerte, cosa que es bastante frecuente en estos casos, pueden ser 5 años, 6 años, 7 años. Desde que se convoca, desde que se imagina en una administración la oferta de empleo público hasta que efectivamente se cubre un puesto de trabajo a través de una oferta de empleo público. Ese mal funcionamiento de las ofertas es lo que está alimentando también el que se vayan produciendo una serie de factores críticos en el funcionamiento del sector. Bueno, la distinta manera de gestionar la flexibilidad en el sector privado y en el público hace ver procesos diferentes, por ejemplo, con la temporalidad. En el sector privado ha disminuido desde un 28 casi % en el año 2002 al 18% en el año 2014. Ese ha sido el proceso de disminución en la sanidad privada, mientras que la temporalidad en cualquier sector privado no sanitario es infinitamente mayor.
pero en la sanidad privada se está gestionando con tiempo parcial. Sin embargo, en la sanidad pública nos encontramos como hemos ido creciendo desde el 27% en el año 2002, crecemos hasta el 34,6% en el año 2008 y volvemos ahora a bajar hasta el 28,6% en el año 2014. Por eso estamos diciendo que se genera empleo temporal y se destruye el empleo temporal. Sobre esto es sobre lo que se está basando la gestión del empleo en la sanidad pública, en la temporalidad. ¿Pero qué nos ocurre también? Que por esa idea de mal funcionamiento de las ofertas de empleo público, la temporalidad en el sector privado es una temporalidad corta, de una media de 21 meses de duración, y la temporalidad en el sector público es una temporalidad larga de 97 meses de media de duración. Esa es la gran diferencia. Y esto es lo que produce también que cuando analizamos por segmentos de edad, nos encontramos con que en la sanidad pública el 10% de los mayores de 55 años están temporales. Un porcentaje que es impensable. Mayores de 55 años, el 10% son temporales. Un porcentaje que es impensable en la sanidad privada, donde se limitan al 3,2%, y que es impensable en el resto de los sectores de actividad. Pero en la sanidad pública estamos encontrándonos con muchas personas mayores que siguen teniendo contratos temporales y que los tienen desde hace muchos años. A mí me parece que este es el reflejo de un mal funcionamiento de las ofertas de empleo público. Segundo problema que se ve en el informe que hemos elaborado y que nos enciende alguna alarma, porque se está produciendo, esto no es nuevo, ni es único, no es solo un fenómeno de España, pero se está produciendo un envejecimiento no solo de la población que atendemos, sino de la población sanitaria que atiende. Ya hay un envejecimiento de la plantilla de la sanidad pública que empieza a ser muy preocupante. Un envejecimiento que lo ven ustedes en el trabajo, si van a las gráficas donde comparamos las pirámides de población entre sanidad pública y sanidad privada, van a ver la enorme diferencia donde se van a encontrar dos coincidencias en la sanidad pública y en la privada, y es que la mayor parte de la plantilla que trabaja en ella son mujeres, y esto no ha variado en el transcurso de los años. Se ha variado una composición ocupacional entre las mujeres que trabajan. Ahora hay muchas más mujeres médicas de lo que eran hace unos años. Ahora hay muchas más mujeres también en puestos no sanitarios tradicionalmente masculinos, como eran los celadores, pero nos vamos a encontrar con que hay un alto porcentaje de mujeres en la sanidad privada, un alto porcentaje de mujeres en la sanidad pública, pero las mujeres de la sanidad privada son jóvenes y las mujeres de la sanidad pública son mayores. De tal forma que nos vamos a encontrar en esas pirámides de población entre los 25 y los 35 años, las franjas clave en el sector sanitario privado, y a partir de los 45 años, las franjas clave en el sector sanitario público. Esa es la gran diferencia que hay entre un sector y otro. Tiene importancia también a la hora de ver cómo se pueden promover cambios o cómo se puede incentivar a los trabajadores, a los profesionales en un sector y en otro. No es lo mismo establecer incentivos o buscar sistemas de promoción para mujeres de 30 años que para mujeres de 50 años. No es lo mismo buscar sistemas de promoción para personas que tienen una trayectoria laboral creciendo para que haya promociones para personas que tienen una trayectoria laboral en los 15 últimos años de su vida laboral. Es completamente distinto. Y hay una cuestión sobre la que querría llamar la atención. En este lustro, el estudio termina en el último trimestre de 2014. Es decir, de 2015 a 2019 se nos va a jubilar en la sanidad pública el 10,5% del total del empleo. Estamos hablando de alrededor de 55.000, 57.000 personas que entran en los próximos años en edad de jubilación. El 10,5% están por encima de los 60 años y se nos van a jubilar en el próximo lustro. ¿Están analizando las administraciones sanitarias públicas este fenómeno demográfico de sus propias plantillas para prever
un proceso de recambio de los profesionales sanitarios? ¿Están teniendo en cuenta que las tasas de reposición con sus límites impuestos pueden dificultar la entrada de profesionales jóvenes que sirvan de recambio a este 10% que se nos va a jubilar en el próximo lustro? Esa es una de las cuestiones que hemos visto en el informe y que a nosotros nos parece llamativo. Junto a todo esto, aparece una sobrecarga de trabajo derivada de lo que antes comentaba Carlos. Hay una doble transición que se está viviendo en la sanidad española, como en el resto del mundo. Una transición demográfica y una transición epidemiológica. La demográfica por un intenso envejecimiento de la población y la epidemiológica porque estamos pasando de la predominancia de enfermedades agudas a la predominancia de enfermedades crónicas, lo que requiere también otra capacidad de respuesta del aparataje sanitario. Bueno, en todo esto lo que se va produciendo ya es una cierta sobrecarga y pondré algún ejemplo para que se entienda. Imagínense ustedes que son un médico en un centro de salud y alguien les dice, ¿tiene usted 1.500 tarjetas sanitarias como médico en el centro de salud de donde quieran ustedes situarlo? Y pasan los años y usted sigue teniendo 1.500 tarjetas sanitarias. ¿Usted de qué se queja si tiene exactamente las mismas tarjetas sanitarias que tenía hace unos años y además responde a todos los estándares? Pues bien, ¿qué es lo que hemos detectado también en el análisis? Aquí ya no con la EPA, sino con el Sistema de Información de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. Que lo que se está produciendo es un incremento exponencial del número de consultas de los mayores de 65 años y ya no quiero ni contarles de los mayores de 80 años. De tal manera que donde sigue habiendo el mismo número de tarjetas, se está incrementando de una forma tremenda el número de consultas por el propio envejecimiento de la población. Esto es lo que va ocurriendo progresivamente en nuestros centros de trabajo. Y esto es lo que va ocurriendo también en los centros hospitalarios, donde nos vamos encontrando cada día más con pacientes que tienen edades superiores y, por lo tanto, procesos más complejos de atención. Cualquiera sabe que en un proceso simple en un hospital bastan estancias cortas con resoluciones sencillas. Pero cuando la población va envejeciendo y los procedimientos son más complejos, la capacidad de respuesta desde los centros sanitarios necesita un mayor soporte del que teníamos hasta ahora. Esa es la cuestión. Este es el debate que tenemos que estar enfrentando y que yo tengo dudas de que se esté enfrentando en la actualidad. Por eso decimos que como consecuencia de todo esto se produce un freno a alguno de los proyectos estrella que se ha querido lanzar en el último periodo, como era la gestión clínica o los procesos de participación de los profesionales en toda la gestión sanitaria. Porque si tú tienes profesionales, hablando ahora de la sanidad pública, con edades excesivamente avanzadas, en condiciones precarias por la temporalidad, con carencia de incentivos económicos y con carencia, si me lo permiten, también de incentivos de reconocimiento profesional porque se han congelado las carreras profesionales. Porque no puedes, porque no tienes financiación, participar en congresos o financiar tu investigación o financiar tus publicaciones. Si tú tienes al final un proceso cortocircuitado de reconocimiento profesional, de incentivación, tienes un contrato temporal al que te obligan a renovar cada cierto tiempo, tienes además carencias de recursos porque no estás investigando, no estás pudiendo participar de una manera adecuada. Cuando alguien luego te dice, oye, Fernando, que te tienes que implicar más en la gestión del centro, tú le miras raro al que te lo dice. Vamos a ver, o sea, me tienes aquí temporal, renovando cada 6 meses el contrato, no me dejas ni publicar, no me dejas investigar, no me dejas el reconocimiento de mi carrera profesional, el reconocimiento de mis pares, no me permites un desarrollo profesional adecuado y ahora me pides que participe en la gestión, que me implique más. Pero bueno, aquí hay una contradicción evidente que alguien tendría que resolver. Promover el gobierno clínico en las instituciones sanitarias implica resolver el criterio de flexibilidad para ver si se cambia de una vez por todas la flexibilidad externa por sistemas de flexibilidad interna en la administración sanitaria pública. Mientras ese giro no se dé, va a ser inviable cualquier proyecto de implicación profesional en los centros sanitarios públicos. Y esto es determinante. Y a mí me parece que es una de las cuestiones
que convendría resaltar del trabajo que hemos preparado. Por último, hay muchas veces que hemos debatido sobre la privatización de la actividad sanitaria. Y nosotros, desde las organizaciones sindicales y desde comisiones obreras en concreto, nos hemos opuesto siempre a que se determine que tal centro hospitalario se privatiza o tal centro hospitalario se construye para el sistema público, pero ya de antemano siendo un centro privado. Me da igual hablar de Villalba que hablar de cualquier otro centro, da igual. Pero lo que estamos viendo es que hay procesos más tenues de desplazamiento de la actividad desde la sanidad pública hacia la sanidad privada, que es lo que denominamos privatización suave, que no requieren ni un decreto, ni una medida adicional, ni un sistema especialmente convulsivo porque afecte a los trabajadores de una manera muy directa en un determinado centro. ¿Pero qué se produce? Pues esto es como el agua, que siempre busca por dónde fluir. Si tú tienes una demanda creciente, pero constriñes la capacidad de respuesta del sector público, quien tenga recursos o quien tenga capacidad, aunque tenga recursos limitados, de desplazar parte de sus recursos hacia la parte que más le importa, que es la preservación de su salud, se los va a llevar hacia quien sea capaz de responder. Y si en ese caso es la sanidad privada, lo hará así. Lo vemos en algo que se aprecia también con bastante claridad en el informe, y es la tremenda diferencia que hay entre la sanidad pública y la privada en cuanto a su estructura, en cuanto a su composición, su capacidad de respuesta. ¿Qué hace la sanidad privada? Lo lógico, tratar de buscar su nicho de negocio donde las prestaciones del sector público o la capacidad de respuesta del sector público no llega bien. Y ahí es donde desarrolla con mayor potencia su actividad el sector privado. Pondré un caso paradigmático, los odontólogos. Pues si no hay cobertura de la odontología desde la sanidad pública, evidentemente ahí hay un enorme nicho de negocio para la sanidad privada. Pero también lo puede haber si yo quiero que me vea un reumatólogo en la sanidad pública y me dan cita para dentro de yo que sé cuándo. Pues si considero que los dolores que tengo en mis articulaciones requieren una atención inmediata y tengo dinero para hacerlo, me iré a la sanidad privada. Pues cuanto más constriño yo la capacidad de respuesta del sector público, lo que vamos viendo es que se desarrolla más la capacidad de respuesta del sector privado. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? ¿Por qué lo hemos analizado así? Pues porque pensábamos que una manera de verlo, no muy frecuente en este tipo de análisis, era precisamente utilizando la encuesta de población activa. Y diciendo, si analizamos todas las jornadas efectivas semanales de trabajo, de manera calculada, con la ponderación adecuada, de todos los que trabajan en la sanidad privada, y vemos cómo ha evolucionado su oferta de horas efectivas de trabajo, y hacemos lo mismo en la sanidad pública, cuántas horas de trabajo efectivo oferta el conjunto de la sanidad pública, lo que estaremos viendo es que la sanidad privada oferta cada día más horas de actividad y la sanidad privada y la sanidad pública va ofertando en esta etapa de crisis cada día menos horas de actividad. Solo pueden ver, si yo no recuerdo mal, en el apartado 11, me parece recordar que es, en el 10. Pues ahí es donde vamos a ver que hay cuestiones muy diferentes en la capacidad de oferta de horas. Por eso nosotros estamos hablando de que creemos que hay una orientación que beneficia, orientación política, que beneficia a la sanidad privada, simplemente tomando decisiones que constriñen la capacidad de respuesta de la sanidad pública, que elevan los tiempos de espera, que elevan las listas de espera, que difieren en los tiempos los momentos de respuesta, y todo esto al final lo que va produciendo es ese proceso de privatización suave. Ya les digo que hace poco hemos elaborado un trabajo más específico con el Gabinete Económico de esta Confederación Sindical, precisamente comparando si esto ocurría no solo en el sector sanitario, sino también en el educativo, y sacábamos exactamente la misma conclusión. Veíamos líneas paralelas, es decir, en distintos niveles de jornadas acumuladas de trabajo, pero líneas paralelas que nos demuestran que hay, digamos, una actividad, no sé si muy coordinada, pero desde luego el resultado parece evidente que es un resultado muy coordinado.
A lo mejor la pretensión no lo era, pero el resultado es evidente. Hay una privatización suave tanto en el sistema educativo como en el sistema sanitario público, y lo estamos viendo analizando simplemente las jornadas efectivas de trabajo de quienes están desarrollando su actividad como personas asalariadas, tanto en un sector como en el otro. Bueno, yo aquí lo dejo porque el informe tiene un contenido infinitamente mayor, tiene muchísimas más cosas. Hemos hecho un trabajo del cual se pueden desprender después trabajos más específicos. Lo iremos viendo. La Federación va a coger ahora el testigo, como decía antes Luis, de poder hacer un análisis trimestral de alguna selección de estos indicadores y podremos ir, por lo tanto, trimestre tras trimestre, dando pinceladas, utilizando los microdatos de la EPA, sobre cómo está evolucionando el sector sanitario, tanto el privado como el público, a partir de ahora. Pero nos parecía importante publicar y difundir este tipo de análisis, porque creemos que además este conocimiento nos permite a nosotros también afrontar con mejor capacidad el análisis de propuestas y las negociaciones que en el futuro deberemos tener tanto con el sector sanitario privado en los convenios colectivos como con las administraciones públicas a partir de ahora.